Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ismael Puicharría y el día de hoy les voy a presentar el caso número 3 relacionado al documental llamado Crisis Financiera 2008, documental Inside Job en español. Este caso está relacionado al curso de inversiones de la licenciatura de Contaduría Pública de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Este caso número 3 del curso de inversiones se desarrolla principalmente de la investigación que realizamos para resolver las dudas y el documental. Este documental, en un breve resumen, desarrolla qué es lo que sucedió en la crisis financiera del 2008, la crisis inmobiliaria. ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos relacionados? ¿Qué tuvo que ver el tema del término de la información confidencial? Entre otros sucesos. Ok, ahora bien, para el tema de qué significa en el mercado de valores el concepto de recorrido aleatorio, random walk, básicamente es que los inversionistas no pueden determinar un rendimiento para un activo viendo los sucesos pasados históricos. Eso quiere decir que, bueno, si en algún momento tal activo financiero o tal derivado tuvo un comportamiento hacia la alza, eso no significa que esto va a seguir hacia la alza. Entonces eso es básicamente el tema del random walk o el recorrido aleatorio, que las variables son totalmente independientes a hechos históricos, comportamientos históricos de un activo. Ahora bien, ¿qué papel juega la psicología en la teoría de los mercados eficientes? En buena teoría, el mercado eficiente, en teoría, es un mercado eficiente, es aquel mercado en el cual los precios de los valores reflejan siempre toda la información disponible, y bajo esta hipótesis los inversionistas son considerados teóricamente como racionales. Entonces quiere decir que los inversionistas se guían específicamente por la información objetiva, pero eso no es del todo cierto, porque siempre se basan en un tema de emociones. Yo veo noticias, veo sucesos, y como, bueno, vemos este suceso, decimos, bueno, eso puede significar que el mercado se pueda bajar. No es un hecho como tal, pero es una probabilidad. O bien, veo a mis compañeros inversionistas que, uy, mira, todos empezamos a vender ya, vamos a vender las acciones de Tesla, esto va a caer, no tienen ninguna justificación para esto. Entonces ahí estamos entrando en el tema de la psicología, cómo las emociones nos atacan a nosotros y cómo eso puede afectar las decisiones financieras de las personas y las inversiones como tal. Entonces esa es la relación que tiene la psicología con la teoría de los mercados eficientes, y eso puede como denegar un poco de que esa teoría de los mercados eficientes no es tan real como se pinta como tal. Y ahora bien, por último, por el tema de tiempo, ahora bien, la primera pregunta se indica: ¿qué relación existe entre el manejo de la información confidencial y la ética? En primera instancia, ¿qué significa la ética? La ética, en buena teoría, es lo que se define qué es el bien y qué es el mal para una persona. En teoría, la ética es un conjunto de valores que son socialmente aceptados. Ahora bien, con el tema de la información confidencial, es toda aquella información que en teoría no se puede divulgar, ya sea por sus elementos subjetivos o objetivos. Eso principalmente porque el titular de la información no desea que esta información no sea revelada a terceros. Bien es cierto que la ocultación de información en una relación jurídica puede recaer en un fraude hacia la persona que está haciendo el negocio jurídico, la contraparte. Acá es el tema de que hasta dónde puede llegar el uso de información confidencial con la ética. ¿Qué es lo que estamos haciendo correcto? ¿Qué es lo que estamos haciendo incorrecto? El principal hecho con el tema de la información confidencial es que ésta no induzca en error a la contraparte. En este caso, se podría hacer los inversionistas, como es el caso que pudimos ver en el documental. Ahora bien, en cuanto a la siguiente pregunta, se indica: manejar la información confidencial implica un riesgo moral. En primera instancia, ¿qué es un riesgo moral? En definición, el riesgo moral es un concepto económico que describe situaciones en las que un individuo
tiene información asimétrica acerca de las consecuencias de sus propias acciones y sin embargo son otras personas las que soportan las consecuencias de los riesgos asumidos. Entonces, el tema de la información asimétrica lo vamos a ver posteriormente a esto. Entonces, manejar información confidencial implica un riesgo moral. En buena teoría, no en todos los casos, pero en un caso de inversiones, esa información confidencial puede implicar inducir a la otra contraparte a error. Entonces, esta inducción a error que ya previamente lo mencioné puede indicar que la persona puede recaer en un fraude y la persona que en el manejo de esa información confidencial puede cometer un delito por el manejo de esto. Así como se pudo ver en el documental, sucedió que en muchos casos que las personas que manejaban todo esto, ¿verdad? De las hipotecas, ¿verdad? Ellos conocían que no tenía ningún valor. Se prestaba dinero a personas que realmente no tenían la capacidad de pago, eso se metía en derivados, toda esta cuestión generaba ingresos para las personas que estaban metiendo su dinero, ¿verdad? Pero al fin y al cabo la rentabilidad no existía porque realmente las personas no tenían la capacidad de pago, no se pagaba. Entonces las rentas empezaron a subir a tal punto que las personas era impagable todo el tema de las hipotecas, ¿verdad? O sea, las propias rentas, todo el tema inmobiliario, por el tema que se prestó dinero a diestra y siniestra. Entonces las personas que estaban prestando el dinero estaban totalmente conscientes que ese dinero prestado nunca se iba a pagar, pero por el mismo mercado financiero en ese momento, ¿verdad? Sumamente desregularizado, permitió que entrara esto y fue realmente impactante para las personas porque esto, pues bueno, le daban bonos a los inversores, ¿verdad? Entonces eso era un gran incentivo, ¿verdad? Para hacer lo que fuera, para obtener bonos. Pero ¿qué sucedía a largo plazo, verdad? Porque a corto plazo se obtenían los rendimientos y todo, pero a largo plazo pues no se tenía la rentabilidad. Y realmente hasta se provocó una crisis. ¿Dónde queda la responsabilidad de esas personas? Entonces es acá donde entra el tema del riesgo moral. Hay riesgos. Yo conozco esos riesgos, pero que otra persona asuma esos riesgos por mí. Entonces es exactamente lo mismo en este caso. Ahora bien, la siguiente pregunta que es, ¿qué es la información asimétrica? Bueno, una cuestión que no mencioné al principio de la presentación es que la información que se obtuvo y que estoy mencionando en este momento fue una información que se investigó en diferentes fuentes de información, que al final de la presentación voy a colocar cada una de estas para que se refleje la investigación que se realizó previa. Ahora bien, el tema de la información asimétrica es cuando dos partes contraen contraen un tema de una obligación, contratan, no sé, contrato de compra y venta. Yo le vendo un carro a otra persona, yo conozco información de ese vehículo, que ese vehículo tiene una rótula mala y es un peligro para la persona y se puede morir, o puede ser que los frenos no funcionen. Yo conozco esa información siendo el vendedor y yo llego y le vendo a la persona ese vehículo, indicándole que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones para manejarse, un vehículo que está como nuevo, y la contraparte claramente acepta eso como un excelente negocio y contrae la obligación, saca el vehículo, tiene un accidente, se muere, y yo lo induje a error y pues oculté información. Entonces acá es donde vemos que las dos partes no obtienen toda la información, y eso es exactamente lo mismo que se documentó, ¿verdad? Donde las personas que metían su dinero en esta clase de derivados o esta clase de inversiones no conocían la contraparte. Hasta los propios inversionistas enviaban, bueno, hasta las propias personas que incentivaban la compra de este tipo de artículos, mencionaban que estos era mierda, tal cual con esa palabra, y contentos lo vendían, obtenían los bonos, y la otra parte pues pensaban, o la información que tenían era clara, que bueno, era una excelente inversión por la rentabilidad que obtenían, pero el tema del riesgo no se mencionaba. Claramente a mayor riesgo, mayor la rentabilidad, eso es lo que se ha visto en clases de inversiones, pero eso no es la realidad que se daba en esos casos, porque realmente hasta las mismas calificadoras de riesgos le daban una AAA a esa clase de inversiones, lo cual era impresionante porque era una inversión de muy bajo riesgo con una muy alta rentabilidad, lo cual no era la realidad en ese momento. Entonces es el tema de la información asimétrica.
Ahora bien, saber, saber Saber los secretos significa manejar información confidencial. No exactamente, hay secretos de todo tipo, ¿verdad? Secretos que la persona, bueno, le gusta tal cosa, le gusta lo otro. Hay secretos de todo tipo. Información confidencial es información simplemente que no se puede divulgar, ya sea por su naturaleza o porque el propio titular, no lo permite. Además de esto, existe una ley de información no divulgada para Costa Rica, número 7975, donde se menciona qué es la información confidencial. Entonces, ahí donde se separan esos dos conceptos y se puede ver exactamente qué es información confidencial y qué es lo que no. Es importante acá que no podemos nada más adoptar en la normativa lo que menciona la normativa para definir qué es información confidencial, porque hay que entender que el tema de las normativas usualmente abarcan una parte muy genérica, pero igual parten de un punto que ayudan a determinar qué es información confidencial y cómo diferenciar otro tipo de información. Entonces, ¿en qué situaciones se da el manejo de información confidencial? Para eso nos vamos a ir a la ley que acabo de mencionar, donde se indica lo siguiente. Donde es que para que una información sea confidencial por un un ámbito industrial o comercial, es que sea secreta en el sentido que no sea como cuerpo ni la configuración y reunión de precisas en sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo de información, esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para mantenerla secreta y tenga un valor comercial como por su carácter de secreta. Entonces, ese es el tema de la información confidencial, por lo menos el tema legislativo costarricense. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos como concepto de información confidencial. Ok, ahora bien, para el tema de qué significa en el mercado de valores el concepto de recorrido aleatorio, round the walk, básicamente es que los inversionistas no pueden determinar un rendimiento para un activo viendo los sucesos pasados históricos. Eso quiere decir que, bueno, si en algún momento tal activo financiero o tal derivado tuvo un comportamiento hacia la alza, eso no significa que esto va a seguir hacia la alza. Entonces, eso es básicamente el tema del round the walk o el recorrido aleatorio, que las variables son totalmente independientes a hechos históricos, comportamientos históricos de un activo. Ahora bien, ¿qué papel juega la psicología en la teoría de los mercados eficientes? En buena teoría, el mercado eficiente, en teoría, es un mercado eficiente, es aquel mercado en el cual los precios de los valores reflejan siempre toda la información disponible y bajo esta hipótesis los inversionistas son considerados teóricamente como racionales. Entonces, quiere decir que los inversionistas se guían específicamente por la información objetiva, pero eso no es del todo cierto, porque siempre se basan en un tema de emociones. Yo veo noticias, veo sucesos, bueno, vemos este suceso, decimos, bueno, eso puede significar que el mercado se pueda bajar. No es un hecho como tal, pero es una probabilidad. O bien, veo mis compañeros inversionistas que, uy, mira, todos empezamos a vender ya, vamos a vender las acciones de Tesla, esto va a caer, no tienen ninguna justificación para esto. Entonces ahí estamos entrando el tema de la psicología, cómo las emociones nos atacan a nosotros y cómo esto puede afectar las decisiones financieras de las personas y las inversiones como tal. Entonces, esa es la relación que tiene la psicología con la teoría de los mercados eficientes, y eso puede como denegar un poco de que esa teoría de los mercados eficientes no es tan real como se pinta como tal. Y ahora bien, en cuanto a la última pregunta, entonces indica que se explique la diferencia entre las formas débiles, semifuerte y fuerte de eficiencia. Esos tres conceptos se derivan de la hipótesis de la eficiencia del mercado. Primero que todo, la forma débil se refiere a que la información histórica de los precios no ayuda a predecir el futuro, debido a que los precios del presente muestran toda la información implícita de los precios del pasado. Ahora bien, el tema del mercado semifuerte significa que los precios reaccionarán inmediatamente y se adecuarán a cualquier evento macroeconómico, y eso se puede ver reflejado específicamente con todo ese tema que ya sucedió con el tema de Ucrania, que cualquier evento macroeconómico, ¿verdad? Todo el mundo se ve afectado por entonces, como se pudo ver, el trigo, petróleo y gas pues aumentaron de precio de manera drástica después de
después de este suceso. Entonces ahí se puede ver un poco el tema este, el semifuerte. Y por último, la forma fuerte considera que los inversionistas tienen acceso a monopolístico a cualquier información relevante en el precio del activo, ya sea como información privada, y eso es lo que realmente se pudo ver más que todo en el documental. Y eso sería todo. Y por último, estas serían las referencias donde puedo ver, donde obtuve toda la información, donde estuve desarrollando durante toda la presentación. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.